Ya lo tenemos en línea, como lo habíamos vendido al principio del programa, a Gerardo De Santis, economista, uno de los más prestigiosos de la ciudad de La Plata, me animo a decir. Así. Y aparte tiene muchas virtudes, pero tiene una que es para sacarse el sombrero. Bueno, ahí es hincha de Racing, acá Manu hincha independiente, no le gusta tanto. Bueno, Gerardo, Mariano Gandini, Manuel López Melo Grano de este lado, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano, Manuel? Gracias por llamar, gracias por los comentarios también. Sí, compensás, el tema de Racing lo compensás con que fuiste un buen profe, así que te banco. Verdad, otro alumno acá, fuimos alumnos de Gerardo, para el que está del otro lado escuchando. Los dos. El distinto, me parece que no en el mismo curso. Pero... Y uno es de Racing y otro de Independiente. Así es. Encima lindo, te estamos molestando en el momento, estás jugando la cadena ahora. Y, claro, encima acaba de perder Independiente. O sea... sí. Sigan ustedes que me voy. Cachito, perdieron. Sigan ustedes que me voy. Bueno, Gerardo, gracias por estos minutitos con todo provincial. No, por favor, no hay problema. Bueno, vamos a analizar un poquito lo que fue la elección de ayer. Y nada, como economista te queríamos preguntar si crees que la situación económica es el corazón del problema para el Frente de Todos en la elección que tuvo ayer. Mirá, miren, lo económico siempre tiene un peso sustantivo en las elecciones, a favor y en contra. En este caso pensemos, acá evidentemente hay varios factores y varias causas que se podrían contemplar, pero puntualmente hablando de lo económico, hay que tener presente que la situación económica en Argentina se viene deteriorando aceleradamente, les diría desde el 2018, o sea, hay y son casi 3 años y medio, que hay una caída de nivel de actividad, que caen los salarios, que caen las jubilaciones, que la caída de la actividad impacta en muchos sectores productivos, comerciales, y bueno, eso fue 2018-2019, el país estaba en cesación de pagos, digamos, el tema de la deuda, y bueno, tenemos el impacto de la pandemia que afectó a todas las economías del planeta y a las que estaban en situación de mucha fragilidad, más, y nosotros éramos ese caso. Claramente, sí. La recuperación que empezó en septiembre, en octubre, yo creo que duró, o sea, después ya terminado el primer trimestre de este año, se hizo más lenta esa recuperación. O sea, es mucho tiempo de padecimientos para la gente. Digamos, yo podría decir que el gobierno atendió la urgencia y el hambre, pero amplios sectores de clase media vienen sufriendo hace mucho tiempo. Y si lo englobo un poco más, o sea, la economía argentina está con problemas desde mediados de la década del 70, que está con crisis recurrente y deteriorándose, con pérdida de trabajo formal, con pérdida en todos los aspectos, con pérdida en todos los aspectos. O sea que en una historia reciente de 45 años, bastante mala, y en una historia corta, inmediata, también mala, los últimos 2 años de la gestión anterior, la pandemia, y bueno, el gobierno que creo, si bien uno puede decir, atendió la emergencia en el año pasado, todas esas ayudas se suspendieron, o buena parte de esas ayudas se suspendieron para este año, pero los salarios siguieron cayendo, las jubilaciones siguieron cayendo, el nivel de actividad recuperó solo un poco lo que había perdido en el 2020. O sea, yo creo que el factor económico ha tenido un peso muy importante en la elección, muy importante, y en particular en la clase media, porque la clase media en Argentina viene muy castigada desde hace décadas. Claro.
bueno, y sigue sufriendo y soportando, y creo que eso se ha expresado, creo que eso se ha expresado en buena medida en las urnas. ¿Y qué margen de maniobra tiene el gobierno en el frente económico para cambiar la realidad económica? Muy bajo. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Ahí un poquito mejor, pero más fuerte en lo posible. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, ahí estamos. Bien. No, te decía, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno en el frente económico para cambiar la realidad económica de la gente? ¿O estamos ahorcados? Porque la sensación que tenemos, lo que no conocemos de economía, es que constantemente estamos en una situación donde estamos adentro del agua y queremos salir, y cuando estamos por salir a la costa, ¡pum!, de vuelta. Es como que te agarran de abajo de las patas y te meten de vuelta al agua, y tragás agua, sacás la cabeza y te vuelven a tirar por abajo. Da la sensación esa de ahorcamiento, de que constantemente la economía argentina está en un momento de que va a explotar. Sí, bueno, es la situación dada por un sobreendeudamiento que, bueno, pensemos, yo digo, para dimensionar la gravedad del sobreendeudamiento hay que tener en cuenta que un crédito, o sea, el Fondo Monetario le presta plata a los países que están en problemas, es el prestamista de última instancia, sí, y te presta créditos de acuerdo a tu gravedad. A la Argentina le dio el crédito para los países que están peor, y además le dio 57.100 millones de dólares. O sea, algo que estaba por fuera de los estatutos del fondo y que solo fue factible por una decisión política del presidente de Estados Unidos. O sea, y eso no frenó la corrida. Miren, digamos, hay un dato muy importante. La agencia Bloomberg, que ustedes la conocerán porque son periodistas, sí, es la agencia de información económica más importante del planeta, y hace un ranking de países donde califica a los países emergentes. A mediados del 2019, antes de las PASO, el país emergente más vulnerable del planeta era Grecia. Grecia estaba en conflicto económico contra la primera potencia del mundo, contra Estados Unidos. Segundo veníamos nosotros. Y la agencia Bloomberg, en julio del 2019, quitó del primer lugar a Grecia como emergente más vulnerable del mundo y nos puso primero a nosotros, que teníamos un crédito del Fondo Monetario Internacional de 57.100 millones de dólares otorgado por una decisión política del presidente de Estados Unidos. O sea que el país que tenía todo el apoyo de la primera potencia mundial en dichos y en 57.000 millones de dólares era más vulnerable que Grecia, que obviamente no tenía un crédito y que además estaba en conflicto contra Estados Unidos. Eso refleja claramente el estado de vulnerabilidad de la economía argentina en ese momento. Digamos, el informe es lapidario de todos los problemas que tenía la economía argentina. Después vino la pandemia, que ya vimos la repercusión que tuvo a nivel económico en todos lados, y a los países que estábamos como nosotros nos afectó peor. Yo diría, ¿qué le toca a este gobierno? Porque eso sería todo lo que lo salva al gobierno. ¿Qué le toca a este gobierno? Y yo creo que lo que le toca a este gobierno es que el gobierno piensa poco o nada en la clase media. O sea, acá hay un montón de gente que la rema todos los días, y que la pasa mal, y en definitiva, digamos, solo podríamos enumerar el mínimo no imponible, que se mejoró o se levantó el mínimo no imponible, pero después, la vida cotidiana de todo ese sector, en términos económicos, bueno, es de padecimiento permanente, para las empresas, para los comercios, para los niveles de ingresos que están un poquito arriba del mínimo no imponible, lo que se paga de ganancia es una barbaridad. O sea, la clase media en Argentina paga muchísimo impuesto, si está formal, ni hablar, un escándalo. Debe ser la clase media que más impuestos paga en el mundo. Entre que te agarra ganancia y después todo lo demás pagás el IVA, o sea, la Argentina paga, los ricos en la Argentina pagan muy poco impuesto. Sí, es regresivo total el esquema. Y la clase media tiene una mochila sideral, y se escuchan argumentos de decir, pero ¿cómo vas a pagar si el Estado es un desastre? Claro, pero mientras tanto, la clase media pagamos una fortuna. Claro. Mientras estamos viendo cómo hacemos para arreglar el Estado. Sí. Entonces, yo creo que el gobierno
priorizó la emergencia, pero creo que ahí hay un error en el sentido. Yo creo, o sea, está bien priorizar la situación más crítica. Pero de hambre, mientras tanto, sí, Gerardo, mientras tanto se durmieron, decide ir generando en paralelo mientras se... La clase media con un montón de ideas que hay que ser, más que hay que facilitarle la vida a la clase media. Tal cual. Entonces es incontable la cantidad de cosas que le complican la vida. Claro, sí, clarísimo. Con el tema del gran debate ese que siempre hubo sobre el tema del pago o no al FMI, digamos, ¿hay alguna posibilidad de no pagarle al FMI? ¿Y cuál sería el verdadero costo? No, yo creo que las posibilidades reales de no pagar no hay. Hay que lograr el mejor acuerdo posible. Uh-huh. Y es difícil porque la Argentina tiene en los 45 años esto que nombro, tiene 3 cesaciones de pago importantes, el 82, o sea, los 3 procesos del periodo de endeudamiento, de sobreendeudamiento, 76 terminó en la crisis del 82. La de los 90 terminó en la crisis del 2001 y la del 2016-2017 en la crisis del 2018. O sea, no sé, no hay que endeudarse más en dólares. Es tan sencillo como eso, que yo lo digo así para que se entienda, sí, pero en realidad el fondo de la cuestión es, no hay que insertarse en el mundo, en el capitalismo financiero y especulativo, porque el gobierno anterior, que decía que hacía gradualismo, lo primero que hizo fue sacar la normativa que impedía a los capitales especulativos entrar a la Argentina y hacer especulación. Eso lo hizo en enero del 2016. O sea que la Argentina pasó de un país que vivía de contado y donde te convenía gastar la plata, pero eso mantenía la actividad, 2015, a uno que se convirtió en el paraíso especulativo más rentable del planeta. O sea, la Argentina se ganaba 40% anual en dólares en un año. Claro. Y eso no fue gradual, eso fue una decisión donde Macri derogó el decreto que regulaba los capitales golondrina, capitales especulativos, sí, que le fijaba un encaje, sí, y un periodo de duración de tiempo que se tenían que quedar, y lo derogó. Entonces, bueno, se acordarán las LEVAC y los capitales golondrina que entraron. Cuando esos capitales, y todos los capitales que entraron en el gobierno que nos iba a insertar en el mundo, fueron todos capitales de deuda. Todo, claro, deuda y capital especulativo. El día que dijeron vámonos, se fueron y pasó lo del 2018. Entonces, y eso no es que la primera vez que pasa, pasó en el 82, pasó en el 2001 y pasó ahora. Entonces, la Argentina no tiene que insertarse en la globalización, que es un mundo financiero especulativo, es lo que vemos todos los días, de la criptomoneda, de Wall Street, es todo un mundo especulativo, no productivo. Claro. Entonces la Argentina se inserta ahí pasivamente, como hizo 76-82, como hizo en la década del 90 y como hizo 2016-2017, y bueno, termina con crisis de deuda como terminó las 3 veces, y después es una mochila fenomenal. Ahora debemos 300.000 millones de dólares, y bueno, y se renegoció la parte privada razonablemente, pero todavía queda el acuerdo con el fondo, sobre lo cual no hay margen, no hay países que estén por fuera de esa situación. Lo que no hay que hacer es sobreendeudarse, para que después no tengas que afrontar. ¿Qué análisis hace en ese sentido del ministro actual, de Guzmán, y cómo queda parado luego de la elección de ayer y de este panorama que vos bien describís y que hace un rato hablábamos con D'Aleto, ¿no? Esto de que si fuera tan fácil resolver los problemas de la Argentina ya lo hubiéramos hecho. Pero y justamente en la economía no escapa para nada, de hecho creo que es lo central, digamos, y lo más complejo. Es la más compleja de todas las películas, pero que en algún momento hay que arrancar a resolverlo. ¿Cómo analizás vos? Recién mencionabas justamente la gestión de la deuda privada, de cara a esa negociación con el FMI, que ahora se negociaron plazos pero no montos. ¿Cómo ves vos esa gestión en el marco de volver a esa Argentina productiva, incorporando industria, incorporando valor agregado? Muchos hablan de sustitución. ¿Qué mirada haces de la macro ahí y cómo estamos realmente con este enfermo que tenemos de país que con el tema de la economía siempre parecería que está más cerca del quirófano que del alta? Bueno, una cosa que yo le digo a los alumnos siempre es, siempre es más fácil endeudarse que pagar. Siempre cuando vos vas a pedir la tarjeta de crédito, los bancos te ofrecen 1000 tarjetas de crédito. Claro. El tema es cuando tenés que pagar el resumen. Claro. Entonces, y el tema en la Argentina también es los que opinan
que fueron los que sacaron la tarjeta de crédito y gastaron, Sí, después te opinan cuando vos tenés que renegociar porque no podés pagar la cuenta. total. Entonces, pero bueno, concretamente, se renegoció toda la deuda que estaba en cesación de pago de los acreedores privados, legislación extranjera, 100.000 millones de dólares, y 40.000 de legislación local. Básicamente fue una extensión de plazo y con una reducción de tasa de interés del 7-8% que pagaba la deuda que había tomado Macri al 3%. Es una renegociación razonable. Sí, Queda sí. pendiente los 45.000 tomados con el fondo, donde la Argentina está buscando tratar de minimizar el pago de intereses y extender los plazos lo mayor posible. Bien. La deuda es una deuda donde, digamos, el mejor escenario optimista que se puede hacer es acordar tasa de interés lo más baja posible y después tratar de ser un país medianamente normal que te presten para seguir refinanciando los vencimientos de capital y tener que pagar solo los intereses. Claro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No pagaríamos nunca la deuda. Digo, dimensionemos lo que hicimos. 3 procesos de sobreendeudamiento que terminaron en 3 crisis terribles, 82, 2001 y 2018. Entonces, hoy el escenario es ese, tratar de renegociar para pagar en la mayor plazo posible y con la tasa de interés más baja. Y solo ir pagando los intereses para que la deuda no siga aumentando y el resto seguir financiándolo. Para poder tener, lo que vos decís, un proceso de crecimiento económico y de producción y de generación de empleo, que es la única alternativa a solucionar el problema social. Entonces hay que tratar de eso es imprescindible para ir a chica la política social. Sí, con la gente adentro, digamos, como se suele decir, ¿no? Sí, y aparte que la política social tiende a, si vos tenés un modelo económico que expulsa y destruye gente, como fueron los 3 procesos que nombro, Sí, la política social se hace infinita. claro. Vos tenés que tener un modelo económico que genere empleo, que genere actividad, que se produzca y que te achique un poco. Te va a quedar gente afuera, pero la política social está para contener esos sectores. Ahora, si ese sector se te expande, y nosotros venimos generando exclusión desde hace 45 años. Yo creo que, bueno, está todo bastante tergiversado en los medios de comunicación de quién es la culpa. La culpa es de 3 periodos de sobreendeudamiento, donde vos cuando te sobreendeudas en dólares, el dólar es barato, hay que ver la película Plata Dulce. Ahí, mejor Sí. que ahí, no está explicado en ningún lado. Mientras está la plata dulce que te endeudás, parece que va todo fantástico, que va todo bien, pero eso te va destruyendo la industria, los empleos de calidad y todas las cuestiones clave que hacen que un país sea desarrollado. Después que termina el proceso de plata dulce, todas esas cuestiones estructurales quedaron destruidas o dañadas, y además tenés que pagar la deuda, lo que debes. Tremendo. Bueno, eso pasó 3 veces en Argentina, 76-82, toda la década del 90 y 2016-2017. Las 3 veces terminó lo mismo, las 3 veces se retrocedió en el tema educativo, en el sistema científico-tecnológico, en los saberes que estaban en el aparato productivo, los ingenieros perdieron su empleo, todas construcciones de largo plazo, que se destruyen en esos procesos de sobreendeudamiento. Bueno, Tremendo. hoy yo creo que el gobierno, volviendo a la actualidad y al presente, para salirme un poquito de la historia, yo creo que el gobierno tiene que pensar en la clase media y cómo ayuda a la clase media para que tenga una vida un poquito más llevadera después de tanto tiempo de padecimiento y de retroceso que la ha ido acorralando. ¿Qué sé yo? ¿Tengo un minuto más? Sí, ahí te hago la última Sí. y te liberamos. ¿Se puede, justo me das el pie con esto que decís de ayudar a la clase media, ¿se puede hacer peronismo sin plata? Yo creo que hay que tener ideas ingeniosas. Donde el sector público, porque lo que vos decís está clave, el sector público argentino está quebrado. Exacto. Nos sobreendeudamos y quebró. Entonces, se emitió plata el año pasado de un país quebrado. Entonces, la recuperación que eso logra es débil. No es lo mismo que Gran Bretaña que emitió libra esterlina, o Estados Unidos que emitió dólares, o Australia que emitió dólares canadienses. Acá emitimos peso de un país que estaba quebrado hacía un año. Entonces hay que usarle el ingenio. Entonces hay que ver en qué sectores económicos de la Argentina. Yo, digamos, para decírselo con todas las letras, propondría un blanqueo para quienes gasten plata en construcción de vivienda.
O sea, a todos, porque hemos blanqueado plata para cualquier cosa, Sí, sí. en los últimos 20 años. El último blanqueo, blanqueamos 125 mil millones de dólares para que se lo queden afuera del país. Sí. O sea, ningún beneficio para la Argentina. Para la Argentina. Yo digo, ¿dónde hay financiamiento genuino para gasto privado para que genere empleo privado? Porque el Estado está quebrado. Claro. Entonces, si tengo el Estado quebrado, porque si el Estado está bien, hacemos política keynesiana, pero eso está quebrado el Estado. Entonces hay que usar la imaginación. Yo cuando escucho, bueno, aumentemos el gasto público, pero el Estado está quebrado. Claro. Está quebrado el Estado. Hay que pensar ideas ingeniosas que motoricen gasto privado de quienes pueden gastar, y que si eso es gastado en cosas que tienen una repercusión económica favorable para el conjunto, bueno, normativas y cosas que faciliten eso. Entonces yo digo, hay sectores de clase media que podrían construirse el quincho, la pileta, o mucho más que eso, Sí. y que serían bienes suntuarios, porque sería una casa de fin de semana, o una casa en un country, o lo que quieras, Sí. pero eso tiene una repercusión de actividad económica para el conjunto. Entonces hay que buscar así, cómo incentivar gasto privado, Claro, ahí está. que Uh genere empleo privado y bienestar en las clases medias. en otros sectores que participarían en la producción de esos bienes. Totalmente. Hay que pensar en esas cosas. Está clarísimo, Gerardo, como idea siempre. fuera de los libretos, ¿verdad? Que Sí, yo, sí. yo digo, si Keynes dijo que los privados no gastaban, que gaste el Estado, nosotros tenemos que pensar en términos keynesianos, si el Estado está quebrado y no puede gastar, veamos cómo hacemos para que gaste el privado. Claro, totalmente. Sí. Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos con Todo Provincial Radio. Muy no, bueno. por favor, muchas gracias a ustedes, muy amables. Un Un placer abrazo. haberlo tenido.